Buenas tardes, amigos. Aquí estamos como de costumbre en perspectiva. Estaremos en el día de hoy el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz quien les habla. Acompáñanos y esperamos que nuestro conversatorio de hoy sea de tu agrado. Buenas tardes, licenciado. Buenas, ¿cómo está usted, licenciada? Bueno, estamos relativamente bien, no 100% bien, pero estamos tratando. Bueno, eso es lo importante. Sí. Licenciada, quería comentarle antes de usted hacer el desarrollo del programa, hoy sábado 12 de septiembre del año 2020, con un gobierno que lleva 27 días y que lleva una agenda muy apretada, pero saqué el tiempo para recordar que un día como ayer ocurrieron dos hechos que lo considero trascendental a pesar del impacto emocional que cada uno de ellos generó en el mundo. El primero es que hace 47 años, un día como hoy, fue derrocado en el Palacio de la Moneda el expresidente Salvador Allende, un día como ayer. Y eso marcó un hito porque ahí él dio un discurso donde se casó con la gloria, víctima de la traición, víctima del imperio y todo, y ahí se vio la esencia de que cuando un mandatario tiene el corazón y el alma por su pueblo, terminó mejor quitándose de la vida antes de sucumbir ante el enemigo, no de él, sino de su pueblo. Yo creo que ese hecho de Salvador Allende es un ejemplo a seguir de cuál es la convicción que debe tener un mandatario, principalmente en estos países latinoamericanos, que tienen que enfrentar naciones poderosas que quieren dirigir su gobierno. Ese es uno. El otro hecho es un hecho que yo lo tengo como un sentido crítico. Un día como ayer, pues en el 2001 hubo unos actos terroristas en Estados Unidos, donde dos aviones impactaron las Torres Gemelas, otro supuestamente el Pentágono, y digo supuestamente porque hay unas cosas que no voy a aclarar ahora. En el caso de las Torres Gemelas, pues fue sorprendente cómo esas explosiones de esos aviones pues ocasionó una demolición, o sea, todo se derritió hacia abajo, como se derriban los edificios cuando se ponen explosivos y todas esas cosas. Nos sorprendió, ese hecho se le atribuyó a Osama Bin Laden, que posteriormente después pues Estados Unidos le hizo justicia, ya que lo cazó y su cuerpo supuestamente fue, no sé si fue incinerado y tirado al mar para que la gente no pudiera cogerlo de estandarte. Eso es en cuanto a lo ocurrido ese 11 de septiembre del 2001, muy trágico para la humanidad, aunque la realidad histórica nos genera ciertas dudas y confusiones de lo que en verdad sucedió ahí, pues tenemos que vivir con ella a través, si a través del tiempo pues se clarifica, si se justifica que fue Osama Bin Laden o si fue otro hecho como el caso de Pearl Harbor, cuando ese ataque a la base de Pearl Harbor a Estados Unidos, ellos tenían la información de un doble agente que le había dicho que iba a hacer esa, y no se hizo absolutamente nada. Pero como no vinimos ahora para hacer un análisis de historia, solamente queríamos puntualizar esos dos hechos por la importancia histórica que han dejado al mundo, licenciada. Bueno, pues ahora que usted toca esos dos temas envueltos de violencia contra la humanidad, en cuanto a la guerra, yo nunca he estado de acuerdo con la guerra, porque generalmente mueren lo que nada tienen que ver con el problema que se discute, que discuten las partes envueltas. Sin embargo, los actores principales están en su estado tranquilo, observando, protegido, y yo diría que lo que atentan con violencia contra la humanidad son espíritus demoníacos que odian la humanidad, porque hay miles de formas, no hay problema que el ser humano cree que no se pueda dilucidar también a través del ser humano. Entonces yo no he sido nunca partícipe de la guerra y de la violencia,
siempre hay una manera de resolver los más álgidos problemas que puedan existir entre las partes. Pero bien, ojalá que no se vuelvan a repetir y que esos espíritus amigos de la guerra, amigos de la humanidad, como yo le llamo, esos espíritus se retiren ya a descansar en su casa, y como este cascareado nuevo orden mundial se espera que sea para bien de la humanidad, pues yo espero que las guerras se vayan disolviendo y que ya los problemas mundiales no se toquen de esa manera. Quiero tocar una parte de lo que usted dijo que es muy importante. Yo soy muy respetuoso de las creencias de todo el mundo. Creo que la gente tiene libertad en creer en lo que quiera. Usted es libre de creer en lo que quiera. Pero hay cosas que sí que yo entiendo que hacen mucho daño, que son el sectarismo y el fanatismo. Pues la persona que es fanático, sectaria, no reflexiona, no acepta la opinión del otro, solamente él tiene la verdad absoluta. Entonces eso genera mucho conflicto. Cuando una gente se vuelve fanático de algo, el fanatismo no es bueno. O sea, las cosas en exceso son terribles y esa es una de ellas. Yo creo que si la humanidad cambiara mucho en esos aspectos, en el sectarismo y en el fanatismo, pues yo creo que en el mundo hubiera un poco más de paz también. Bueno, licenciado, hay una expresión que yo siempre he estado 100% de acuerdo con esa expresión, que está contenida en El Príncipe de Maquiavelo, donde expresa en parte de su desglose, de su análisis, que no todo el mundo nació para mandar, sí, que es una minoría muy reducida la que han venido con el don del mando. Por eso él escribía para los reyes. Ajá, con el don del mando, ¿no? Él escribía para el mundo. Era para él los trabajó reyes para los reyes, pero él escribió para la humanidad. Pero todo lo que él escribió es para la clase gobernante. Bueno, todo lo que Nicolás escribió. Bueno, lo hemos leído todo y yo, por ejemplo, que me gusta y lo leo y lo releo, yo no he sido nunca clase gobernante, yo he sido de la clase que está cerca, pero no dentro. A Balaguer le encantaba. Bueno, le encantaba el poder, sí, y ¿no? Lo logró. Y yo creo que se fue de este mundo satisfecho, sí, porque logró sus objetivos. Yo creo que él interpretó muy bien a Maquiavelo. Bueno, pero yo no sé, porque hay miles de maneras de interpretar a Maquiavelo, pero la manera en que Maquiavelo terminó su vida debiera ser un ejemplo para todo lo que le gusta tanto el poder, porque Maquiavelo terminó amargado. Él le sirvió a la corte europea de aquellos tiempos, pero fue un hombre que las decepciones que recibió a través del poder lo retiró a escribir su experiencia. Él escribió sobre su experiencia vivida en el poder, pero él murió amargado. Entonces, volviendo a la expresión que él dice, no todo el mundo nació para mandar. Eso es una minoría muy reducida y muy especial. Ahora, yo digo, ¿y dónde está el problema? Sobre todo en mi país, porque a mí me encanta ver las cosas de mi país. Los otros países, yo lo veo por enterarme, pero a mí lo que me importa en mi país, que en mi país se da un fenómeno muy raro, con el que yo no estoy de acuerdo. Y es que cualquiera manda, cualquiera dirige, sin importar si está capacitado o tiene la calidad para desempeñar un cargo de administración de Estado. Ahora mismo estamos viendo una situación en el país que deja al desnudo cómo nuestro país está organizado, cómo el organigrama estatal ha sido manejado. Y a mí me ha dejado mucho que pensar cómo personas que en realidad no están preparadas para dirigir y lo designan allí porque es amigo de fulano o porque voció en la campaña o porque dio una donación, y esa ha sido la tradición de mi país. Y digo esto y le voy a citar un ejemplo, no porque sea el único, porque para mí esa es la generalidad, con salva excepciones, porque no me gusta generalizar. Siempre hay excepciones y las excepciones son la minoría en todas las reglas. Pero en una entrevista que yo observé en los medios, donde a una señora que dirigió una institución
dentro de su entrevista se le hicieron ciertas preguntas donde ella contesta como evadiendo su responsabilidad. Ella contesta diciendo, que ella cumplía con órdenes que ella recibía desde el palacio. Entonces yo me pregunto, pero si tú tienes que recibir órdenes para tú poder desempeñar tus funciones, pues no la acepte, porque donde tú no puedas dirigir como gerente o como cabeza de una institución y tú no sepas lo que tiene que hacer y tú tienes que preguntarle a alguien lo que tiene que hacer y recibir órdenes de alguien sobre lo que tú vas a hacer, sabiendo que te vas a comprometer, entonces esa persona no estaba capacitada para dirigir esa institución. Quizá no tenía quien la asesorara y le dijera que al fin y al cabo, si le prueban que hubo irregularidades, la que va a responder es ella. Sí. Entonces, usted por andar montado en una jipeta negra y con ese flúor que da el poder, usted no puede arriesgarse porque la historia queda y su nombre queda también para la historia. Entonces, por eso yo digo, pero ¿cuánto le gusta al dominicano un cargo de poder? Para hacer un exhibicionismo de grandeza, y es que usted no se conforma siendo usted como individuo. Entonces yo digo, no hay una cosa más peligrosa que aquel que sin tener capacidad de mando, sin tener don de mando, es peligroso porque esa debilidad, esa incapacidad, la desahoga con su subalterno y usa el poder para atropellar, para vanagloriarse y para hacer cosas incorrectas porque piensa que esta finca te la entregaron y que te dieron una patente de corso, que es un decreto, para que tú hagas y deshaga uso y mal uso de lo que pusieron bajo tu responsabilidad. Precisamente eso que te está diciendo. Esta semana, pues es un hecho muy relevante donde Carlos Pimentel, quien está a cargo de contrataciones públicas, y la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, la doctora Milagros Ortiz Bosch, pues sometieron ante la Procuraduría General de la República el expediente sobre el hormigón asfáltico que se tiró en algunas comunidades en el 2019, en el cual la productora El Espacio del Informe, Alicia Ortega, hizo un trabajo excepcional al respecto, donde engloban la cantidad de 11.500 millones y vinculan la gestión antes de salir del candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, y el saliente ministro de Obras Públicas sobre el manejo de ese hormigón. Ya fue apoderada la Procuraduría General de la República. También se está debatiendo, la Cámara de Cuentas dijo que para el 11 de octubre va a dar el informe sobre el caso Odebrecht, sobre las 11 obras de Odebrecht. Ahí tengo que pararme porque hay una de las magistradas que fue disidente en cuanto a la evaluación de los trabajos que se hizo por la Cámara de Cuentas en ese levantamiento, y creo que es importante que el público busque en los medios la posición de esa magistrada, donde ella cita cosas que debieron hacer en esas auditorías, la Cámara de Cuentas, que son muy relevantes. Pero la Cámara de Cuentas ha dicho que para el 11 de octubre, que va a tener esas obras, esas 11 obras, las auditorías, para que el proceso pues se pueda alimentar de los datos que dejen esa auditoría. Hay otro punto que quiero señalar muy importante y que quiero que este gobierno lo tenga muy presente. Señores, yo siempre he dicho, y la licenciada me ha escuchado, que República Dominicana o el gobierno dominicano debe gobernar la República Dominicana, pero con el ojo puesto en Haití. Haití está viviendo una secuela de violencia enorme. Ya en 5 meses van 307 muertos producto de esa violencia. Es un país que la verdad, para mí, lo he dicho en reiteradas ocasiones, es un estado fallido. La República Dominicana le afecta enormemente la estabilidad
social y económica de Haití, porque tiene que pagar un fardo muy grande por ello en el sector salud, en el sector económico. O sea, no puede el gobierno dominicano gobernar con la espalda hacia Haití. Muchas personas me dicen, no, pero no es gobierno de Haití, es que nos afecta, señores. Nos afecta y lamentablemente es una realidad que la tenemos latente. Y si nosotros nos ponemos de espalda, nos va a afectar de una manera que después no vamos a ver cómo vamos a salir. Y la comunidad internacional no quiere asumir la responsabilidad con Haití. Cuando hablo así, hablo de Estados Unidos y Francia principalmente. Entonces, República Dominicana es que ha asumido una responsabilidad y creo que ahora hay que tirar una raya como Pizarro para enfrentar esa problemática de Haití. La situación en Haití cada día se está poniendo insostenible y las informaciones que me están llegando en los actuales momentos peligran mucho la frontera para la República Dominicana, porque puede haber una estampida. Entonces el gobierno dominicano tiene a través del Ministerio de Defensa emplear no solamente proteger la frontera, sino mecanismos para ayudar a Haití a tal forma de evitar una estampida, porque déjenme decirle algo, si de aquí, las tropas de aquí, se genera un conflicto y matan 2 o 3 haitianos, va a pasar cuando Trujillo, la masacre de Trujillo, que todavía están contando muertos de la maximación que se ha hecho. Entonces vamos a evitar esas cosas, porque después ellos van a ser las víctimas y nosotros los victimarios. Quiero advertirle esto al nuevo gobierno, que no solamente tiene que gobernar para la República Dominicana, también con el ojo puesto en Haití. Licenciado, yo ese tema no lo tenía contemplado, pero ya que usted ha planteado esa realidad, déjeme también ayudarlo en cuanto a esa situación. Fíjese, yo pienso que República Dominicana es un estado, Haití es otro estado, y yo pienso que cada uno debe estar en su lugar. Y República Dominicana, para mí, mi terruño primero. En República Dominicana, la situación poblacional no es tan halagadora. Nosotros tenemos aproximadamente un 43% de la población viviendo en condiciones precarias y muy precarias e indigentes. República Dominicana carece de hospitales y medicina, carece de escuelas y sus útiles. República Dominicana carece incluso de suficiente alimentación para su población, porque tenemos que importar, hay un déficit en la balanza comercial que se importa más de lo que se exporta, y eso quiere decir que aunque tenemos tierras muy ricas, pero no se está produciendo lo suficiente para alimentar la población. Quizás una población reducida tiene condiciones de vida buenas y otros aceptables, pero hay que ver que usted no puede dar lo que no tiene, usted no puede darle al prójimo lo que su familia necesita. Entonces en eso es que yo no estoy de acuerdo. Haití tiene muchísimos problemas, pero nosotros también tenemos problemas que hay que atender primero. Yo estuve escuchando ahora en esto de unos comentarios donde habla de la cantidad de millones que se van atendiendo en los hospitales a las parturientas que vienen a parir aquí a Santo Domingo y que se quedan en hospitales de la frontera sin documentos, sin nada. Pero venga acá, yo no estoy de acuerdo con eso. Si la comunidad internacional le duele tanto, que para mí no es cierto, hace rato que ellos estuvieran ayudando a Haití, ayudándolo no a reducir la población, porque ya eso es improcedente, pero sí a educar a la población en cuanto a la extensión demográfica. ¿Por qué? Haití tiene 1/3 de la isla y tiene más habitantes que nosotros, que tenemos 3 partes de la isla. Entonces lo primero que debería hacer la comunidad internacional es educar a esa población para que controlen la natalidad motus propio. Lo primero es y usar también otros métodos para que la población no se multiplique tan rápido como está. Pero República Dominicana también necesita ayuda. Y es cierto que tenemos lamentablemente unos vecinos en condiciones muy precarias, pero también la República Dominicana tiene muchísimas precariedades
¿Y por qué tenemos que dar la apariencia al mundo de que podemos y de que somos solidarios? ¿Y lo tuyo? Y lo tuyo, resuelve primero tus problemas internos y tú das si te sobra, pero si tú no tienes con qué dar. Yo eso como que no hablé se de dar, pero corresponde. usted me acaba de traer una historia. Había una persona que tenía una finca que pensaba igual que usted y se centró en su finca a poderla producir, su ganado, sembrando. Y la finca era inmensa, pero tenía en los laterales unos vecinos humildes. Y él se centró en su finca, pero se descuidó en su lindero, en protegerlo y en ponerle el ojo. ¿Qué pasó? Pues gran parte de la tierra fueron ocupadas por esos vecinos. ¿Usted sabe qué pasó? Que muchísima hectárea a través del tiempo él la perdió por el descuido de no poner el ojo. La perdió por el descuido de no ponerle el ojo, porque él se centró en trabajar en su finca, en ponerla a producir, pero se olvidó de esa situación, que hay condiciones humanas que no tienen el respeto y los límites que usted tiene. Entonces, eso le pasó a ese señor y yo no quiero que le pase a la República Dominicana. Número 2, en el sistema de salud, y primero, aquí en República Dominicana, la estadística que hay de muerte por parto o neonatal son la gran mayoría haitianos. ¿Por qué? Porque las haitianas, al no tener un récord de llevar ese niño en su vientre periódicamente, pues llegan con complicaciones y la gran mayoría, y esa es una carga que le cae a República Dominicana con números negativos, pero en realidad no es el sistema de salud de República Dominicana que tiene esos números negativos, y esa es una carga muy económica. Siempre hay un comunicador que planteó hace más de 20 años de que la República Dominicana con sus recursos le construyera en la frontera, aunque aportaran médicos dominicanos, varias maternidades, que ahí mismo paran, le dan su documento haitiano y se devuelvan ahí mismo. Y ningún gobierno le hizo caso. Y hoy sufrimos la consecuencia. Licenciado, pero que lo haga la comunidad internacional allá. Pero si no quiere a nosotros que nos afecta, vamos a hacerlo nosotros. ¿Pero y con qué? Hay que buscar, pero es peor. La carga económica que tenemos ahora mismo es peor, licenciada. Hay otros factores, licenciado, que no se quieren evidenciar. ¿Cuál? La constructora, las constructoras, la agricultura, el turismo, licenciado, hay que ser sincero, hay ciertas. ¿Por qué ellos prefieren la mano de obra haitiana? Porque ellos son ilegales, eso es de mala fe, licenciado, porque ellos son ilegales, los que vienen aquí a trabajar en esas 3 áreas, y el ilegal no puede invocar legalidad. Eso quiere decir que esos 3 renglones, esos ilegales que contratan, no tienen obligaciones laborales con ellos, y a la hora de que ellos les convenga, lo despachan, lo despiden y no le pagan sus prestaciones laborales porque son ilegales. Ya eso se ha corregido mucho, se ha corregido mucho. No, se ha corregido. Allante. Se ha corregido mucho. Si usted, sí. Han sometido muchos ingenieros por eso. Sí, pero estoy seguro, licenciado, que las correcciones no llegan ni a un 5%. Eso es así, licenciado. Mire. Por eso, ahora, otro fenómeno raro que se da en el país, y de eso nadie habla. Los dominicanos desesperados se van en yola, los desesperados se tiran al mar a desafiar el mar, desesperados en yola. Puerto Rico está peor que aquí. Claro, pero se siguen yendo los dominicanos. ¿Cuántos dominicanos no hay en Estados Unidos haciendo en Estados Unidos los trabajos de obrero que hacen los haitianos aquí? Entonces, ¿por qué se van? Esos son fenómenos que deberían ¿Usted sabe por qué se van? Corregirlo. ¿Usted sabe por qué se van? El dominicano se va desesperado de su país y le deja los espacios a los haitianos ilegales, y esa es la invasión que nosotros tenemos, pacífica, y que esto ha venido después de la muerte de Trujillo. Esto ha sido así porque ningún gobierno ha sido capaz de darle el frente con rectitud y seriedad a ese fenómeno raro. De dejar que los dominicanos se vayan a ahogarse en yola y a lavar basera y todo el tipo de trabajo de obrero en Estados Unidos para que los haitianos vengan a ocupar los espacios. ¿Cuántos dominicanos aproximadamente hay en Nueva York haciendo trabajo de obrero? Y yo lo he visto, Hay más de 2 millones de dominicanos. ¿Y cuántos millones de haitianos hay aquí? Y lo mismo que hacen los haitianos aquí en este país, lo hacen los dominicanos en Nueva York sobre todo. Entonces, ese fenómeno raro hay que enfrentarlo con valentía y con seriedad. Pero ese fenómeno ahora, que se han descubierto varios viajes de dominicanos, ha sido producto
de que lo que hacen esos viajes clandestinos, pues están dando muchas facilidades. ¿Por qué? Porque usted nunca ha ido a hablar del negocio de capaperro. El que capaba los perros, cobraba por capar los perros 2 pesos y le pagaba 3 al ayudante. Y la gente decía, pero ¿y por qué este hombre hace eso? Él cobra 2 y le paga 3 al ayudante. Lo que pasa es que la gente no sabía que él se quedaba con los testículos del animal y lo vendía. Entonces lo que pasa es que ahora la facilidad ellos se lo dan, no le cobran tanto, porque a ellos lo que les interesa es llevar ese viaje que llegue por el doble fondo. Ahora mismo Estados Unidos se acaba de quejar, que cómo es posible que esté trayendo tanta droga a Puerto Rico y Estados Unidos de República Dominicana. Ahí está un informe que lo mandó de este año y últimamente ven los cargamentos que han agarrado. Entonces, lo que yo le quiero decir con esto es que a veces las cosas no son como se ven, a veces hay realidades ocultas que tenemos que verlas. Es cierto que nuestro país y ahora el mundo está en una situación terrible y ahora yo me acabo de asustar porque acaba de decir la Organización de las Naciones Unidas, oiga lo que dijo, que falta lo peor del COVID-19. En estos momentos acaba de decir que falta lo peor. Y le voy a decir algo respecto al COVID-19 y los que están aquí presentes me van a entender. Hay una responsabilidad que cada ciudadano debemos tener, licenciada. Si por lo menos yo me siento con síntomas del coronavirus, ¿verdad que sí? Y me mando a hacer una prueba. Lo primero que yo debo hacer es, si me siento síntomas, es aislarme. Yo le digo, mire, licenciada, yo no puedo hacer el programa con usted porque yo tengo síntomas, me aíslo de mi compañero, pero si yo vengo, siento síntomas, me hago la prueba, pero estoy junto a usted, junto a aquel, yo soy un irresponsable. Entonces yo creo que esto del COVID es una responsabilidad. Yo valoro esas personas que cuando sienten un síntoma se trancan en su casa y no salen, se hacen la prueba, protegiendo a la ciudadanía. Mire, licenciado, ese es un tema delicado y yo pienso que los grandes líderes mundiales no han sabido o no estaban preparados para enfrentar esta realidad y proteger la humanidad. ¿Nadie estaba preparado para esto? Nadie. Ahora bien, licenciado, fíjese lo que, a mi modo de ver, los gobiernos en su mayoría, en muchos países, han usado la fuerza para reprimir a los desobedientes y han establecido normas de rectitud, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Sabe por qué yo no estoy de acuerdo con que sea la guardia, la policía? Yo siempre he creído el protagonismo de esta situación deben tener los médicos y ya hemos visto que han muerto también mucho personal médico, lo que quiere decir que ellos también han sentido impotencia en esta situación. Cuando los médicos no pueden, la guardia y la policía menos. Entonces yo entiendo que para esta situación, fíjese cómo está la economía mundial y este fenómeno del desplome de la economía está afectando la humanidad por completo, pero en mi país, fíjese, como el hambre también, el hambre va a matar a la gente, ya no es el COVID, porque no hay circulante, la canasta familiar se ha disparado, la comida se está escaseando. Yo he estado viendo los comentarios y las quejas, escasez de alimentos, escasez de dinero. Entonces, las medidas tomadas, obligando a las personas a que tú no salgas, a que tú no hagas, yo entiendo que esto es una responsabilidad individual, como usted dice. Usted es quien tiene que cuidarse, porque es una responsabilidad y usted observa cómo en los sectores marginado, la gente no le está prestando atención a las medidas, incluso enfrentan la autoridad porque no van a cumplir y muchos de ellos dicen, pero me voy a morir de hambre, yo tengo que salir a producir. Fíjese como la microempresa, que es un sector sumamente importante para mover la economía cotidiana, porque las autoridades de altas esferas solamente se centran en la macroeconomía. Pero la microeconomía, que es la que mueve la masa media de todos los países del mundo, esa como que no se le dedica la debida atención. Y fíjese como el pueblo común está pasando hambre, se está quejando, los negocios están cerrados. Entonces fíjese el desplome de la microeconomía y la vida cotidiana del ser humano. Yo entiendo que la economía hay que impulsarla, hay que apoyarla, y concientizar a las personas
de que tú eres tú mismo como individuo responsable de ti, de tu salud y de tu familia. Usted no se quiere cuidar, pues es su problema. Allá usted, pero la economía hay que activarla y hay que protegerla, sobre todo la microeconomía. Mire lo que yo he estado escuchando a muchas personas que son, porque yo soy miembro de una gran cooperativa y nos reunimos y sabemos cómo está la situación. La mayoría de esos negocios están quebrados. ¿Y qué dicen ellos? Cerré porque no tengo esperanza ni tengo apoyo. Todas esas personas que yo tenía empleadas están sin empleo. Y si no tiene empleo, ¿con qué tú vas a comer? Mire, eso desarrolla la delincuencia, porque el hambre no tiene razonamiento. La delincuencia, porque tienen que incentiva al joven a que se tire a la calle. Es una situación que esto no es para poner a todo el mundo a dirigir. Cuando yo decía que no todo el mundo nació para mandar, esto es una situación delicada y esto es para usar el cerebro. La humanidad está en peligro y la economía mundial está paralizada y desplomada. En mi país esperamos una catástrofe superior a la que ya hemos estado viviendo, como usted decía hace un momento. ¿Qué vamos a hacer sin empleo, sin circulante? Mire, los bancos están callados, pero yo he conversado con altos funcionarios de banco, de grandes bancos, cómo está la situación en la banca, ellos están callados, pero esto está peligroso. Pero hay una situación peor. Usted tocó un punto muy sensitivo. Es una situación que, mire, no todo el mundo está preparado para dirigir con rectitud y disciplina y con inteligencia los destinos de un país. Mire, usted sabe que aquí se está implementando producto del estado de emergencia, pues el gobierno anterior y este gobierno han mantenido para contener el COVID-19 lo que se llama un toque de queda de 7 a 5 de la mañana y los fines de semana de 5 a 5, ¿cierto? Eso ha hecho que esas personas que laboraban en esa hora cometiendo actos delictivos no puedan salir, porque se mantiene un constante patrullaje y monitoreo y saben que en cualquier momento son pescados y saben para dónde van o lo que les espera. Entonces ellos lo que están haciendo en muchos sectores, como en Los Ríos, Cristo Rey, toda esa zona, que ya como no pueden atracar porque no encuentran gente en la calle, se están entrando a las casas y robando en las casas, en las plazas comerciales llevándose motores. En un grupo que yo estoy, publiqué un video donde entraron a un restaurante chino en la Duarte, ¿verdad? Y hirieron al seguridad, lo partieron, que se le ve, que nosotros creíamos que lo habían matado, el chino lo tiraron, y arrancaron la caja con todo, y lo que se llevaron fue 5,000 pesos a la franca y encima de las cámaras, así. Es todo que no hay circulante. Entonces, están desesperados y van a ir a las casas a robar. Entonces, yo creo que todos debemos tomar medidas para enfrentar a la situación. Yo siempre decía, antes de esta pandemia, y los que me conocen aquí lo saben, que me decían, Manuel, no camine tan tarde y esto. Yo he dicho que si los delincuentes no los enfrentamos, los serios, en la calle, ellos van a ir a nuestra casa. No podemos dejarle la calle a los delincuentes. ¿Qué es eso? Que usted no puede estar a la 1 y a las 2 de la mañana diciendo un hombre serio. No. Entonces los delincuentes sí pueden andar. Vamos a enfrentarnos todos. Vamos a enfrentarnos porque también es parte de la ciudadanía. No solamente los cuerpos del orden. También nosotros tenemos que enfrentar a los delincuentes. Ahora, lo que tiene que hacer la justicia es que cuando un hombre serio se enfrenta a un delincuente, es mejor premiarlo y no hacerle la vida imposible. Agarran la pistola, se la incautan, que la paga legalmente con sus impuestos. Dura a veces hasta 6 meses preso en defensa propia, por defenderlo de él y su integridad. Eso es lo que deben hacer aquí, es reformar las cosas cuando se comprueba que una gente se defendió y es una persona que lleva una trayectoria de vida y que usted comprueba que una persona que tiene varias fichas, que es un delincuente, ya, no le haga la vida imposible y eso es lo que está pasando. Licenciado, pero la Constitución y ciertas leyes adjetivas hablan de la diferencia y de la observación que hay que tener con el ciudadano, no problema para el Estado, que cuando usted va a juzgar, por eso hablaba, no todo el mundo nació para dirigir, porque hay muchos jueces y ministerio público que me perdonen, pero que no tienen capacidad para los cargos que están desempeñando y lo que hacen es atropellar, lejos de impartir lo correcto, es atropellando y maltratando y perjudicando,
porque la misma Constitución establece que un ciudadano decente no problema para el Estado. También la justicia tiene que observar eso. Exacto. Usted no puede ser igual a un delincuente con qué sé yo cuánta ficha ya en la policía. Si usted nunca ha sido una persona fichada ni ha sido problema para el Estado, los jueces tienen que entender y los fiscales que no es lo mismo, el mismo trato para un delincuente común. ¿El antecedente debe hablar? No. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Licenciada, pero... Perdóneme, licenciado, dentro de hablando de delincuencia, yo siempre he dicho, y sin referirme a gobierno, porque todavía este gobierno hay que dejarlo que arranque, que no ha arrancado, está muy joven todavía, muy prematuro, pero me refiero a la trayectoria histórica de mi país, que hemos tenido lamentablemente cierta, ¿cómo diríamos?, mala suerte en cuanto al manejo de la administración pública a lo largo de la historia. Y yo siempre he dicho, hay muchas leyes que hay que revisarla, alguna, porque una ley tiene que ser que vaya en beneficio de la sociedad. Una ley que no vaya en beneficio de la sociedad, hay que eliminarla, modificarla o derogarla, pero siempre debe legislarse en favor de la sociedad. Y yo me pongo a pensar, pero la Constitución es clara, la Constitución es sabia, y eso de estar interpretándola, usted puede interpretar lo que usted quiera, pero la Constitución es una pieza muy, muy solemne. Y yo diría, pero la Constitución exige muy poca cosa para designar a una persona que dirija las cosas públicas, porque debiera, cuando se va a designar a un funcionario, buscarle su página de vida bien minuciosa y que ese sea un requisito, incluso hacerle exámenes psicológicos y psiquiátricos, porque yo he visto personas que han dado batonazo a ciega en los cargos, que yo me pongo a veces a pensar, pero seguramente tenía problemas mentales y nunca nadie se dio cuenta, pero lo que está haciendo no es propio de una persona equilibrada. Entonces, por eso yo siempre he creído que todo aquel que aspira a dirigir las cosas públicas debe pedirle como requisito un reporte médico psiquiátrico para saber si usted está apto para dirigir cosas importantes como es el Estado. Y eso no lo dice la Constitución, licenciado. Deberían reformar la Constitución para incluirle esa poquita. Licenciada, ¿usted no ha tratado de buscar un denominador común que hay en los países latinoamericanos en cuanto a la delincuencia, a la corrupción y al sistema de analfabetismo? Dos cosas, porque esas dos cosas tienen un origen común. Mire, y yo se lo voy a decir, los historiadores me van a acabar, pero yo lo tengo que decir. Lo que aquí llaman descubrimiento de América, que para mí fue un encuentro entre dos culturas, cuando Colón salió, creían que estaba loco. Licenciada, le dieron un bando de presos, de delincuentes. Aquí lo que llegó fue la escoria de España. Sí. Y eso fue lo que nos enseñaron. Sí. Otra cosa, el primer vestigio que nosotros tenemos literario es el diario de Colón. Y Colón escribía malísimo, era un español aportuguesado. Oye, era un desastre. Nosotros tenemos un mal de origen, que hay países que lo han superado, pero todavía no lo hemos superado. El origen de esas dos cosas, del analfabetismo y la delincuencia, lo vino con Colón aquí. Pues nos lo mandaron los españoles. Ellos no lo hicieron intencional, porque ellos era para que Colón se perdiera con todos esos delincuentes para salir de ellos. Y por desgracia cayó aquí. Es la realidad. Ahora que usted toca esa parte de la historia, yo le voy a relatar un poquito de lo que nuestro profesor de historia nos hablaba, don Mella Xavier, que el que sabe un poco de academia, sabe de quién le estoy hablando. Una opinión personal, oye, sí, no que es así. Don Mella Xavier y don Mariano Lebrón Sabiñón, que tuve el honor de ser su alumna, nos decían que cuando Colón le presentó a la reina el proyecto, que dicen que no era original de él, porque Colón lo que era un marinero burdo del mar, que sabía mucho de agua y de hospedaje y esas cosas. ¿Y usted va a hacer el cuento de la reina? No, y dicen, yo tengo varios de la reina, pero le voy a hacer uno, que cuando ella le presenta el proyecto, ella no le dio mucha importancia. Y para ese entonces España estaba en una decadencia económica frente a lo demás, al resto de Europa. Estaba en muy mala situación económica y tenía, a raíz de esa situación económica, tenía las cárceles todas llenas de presidiarios,
ahí había de todo. Usted sabe que la miseria y la necesidad conduce a muchas cosas incorrectas. Bueno, pues se desató una ola de delincuencia en España y todas las cárceles estaban llenas. Cuando en ese momento estaba de moda el salir a descubrir tierra por el mundo, porque el que descubriera tierra en favor de la corona, pues se le daba un mérito, un honor. Entonces, todo eso presidiario que la reina le cedió a Colón era, primero, tenía una carga económica manteniendo todos esos delincuentes en la cárcel, sí. Y ella, para liberarse, como España estaba en tan mala situación económica, para ella liberarse de ese presupuesto tan elevado, manteniendo delincuentes en la cárcel, porque ha sido así siempre en todos los países. Mientras más delincuentes hay presos, el presupuesto se sobrecarga más y hay más negocios sucios. Ella, para salir de toda esa gente y aliviarse un poco de la carga económica que significaban para el presupuesto de España, ese grupo de delincuentes, se lo soltó que se fueran al mar. Si ellos se perdían en el mar, era una gloria para España, porque el que se perdía en el mar en ese entonces buscando beneficio para la corona estaba liberado de responsabilidad. Y ella, astutamente, como no creía en Colón, le dio todo, llévatelo todo, y metió todo esos delincuentes. Exacto, sí. Y eso fue lo que llegaron aquí. Pero hay que recordar que en esa época... En el primer viaje, porque después que él llevó allá la prueba, comenzaron a venir gente de otro nivel ya, cuando vino la iglesia fue que la cosa fue mejorando. La sangre que se mezcló aquí con esos delincuentes, se quedaron aquí. Sí, pero mira... Y ese es el origen del dominicano, está muy mezclado el dominicano. Sí. Hay que recordar que cuando Colón salió en su primer viaje, él andaba buscando una ruta más corta para llegar a las Indias. Usted sabe que las especies eran muy importantes porque todo se conservaba y se hacía con eso, principalmente, y llegó aquí. Incluso hay muchos historiadores que sostienen que hubo una época que en las demás naciones desconocían que Colón había descubierto esas tierras. Incluso, fíjese que el continente se llama americano, porque en honor a un cartógrafo alemán, Américo Vespucio, que fue quien dibujó las tierras del nuevo continente, y en una época se creía que él era el descubridor y no Colón, pero al Colón llevar, como usted dijo, ese vestigio, entonces España le llegó un botín en todas estas tierras y resurgió España. Mejoró la suerte. Sí, mejoró la suerte, principalmente con todo ese oro con todo ese oro y todas esas cosas. Licenciado, ya nos están haciendo señales de que nos queda poco tiempo en perspectiva. Y yo quiero aprovechar, licenciado, en el programa pasado no pudimos hablar un poquito de educación y usted sabe que yo no puedo dejar de hablar de este tema y vamos a aprovechar ahora porque yo quiero tocarlo, porque me hace falta. Yo estoy escuchando, licenciado, muchas opiniones sobre la apertura del próximo año escolar y los inconvenientes a raíz de esta situación del virus que nos afecta. Y yo tengo fe en que la persona designada en la cartera no es un extraño, conoce el área, tiene la capacidad académica suficiente, pero el problema no es pequeño, el problema es complicado y no es para una sola persona, por muy capaz que sea. La situación es difícil, pero yo he escuchado a muchos expertos en el área dar opiniones. Ok, todas son válidas, pero no han aterrizado ninguno. Que las opiniones de expertos internacionales, que los técnicos del ministerio, todo el que sabe y hasta el que no sabe, porque yo he visto gente opinando que yo creo que no han cogido un libro de pedagogía nunca y opinan, pero nada, que opinen todo lo que quieran. Pero lo que yo he visto es que dentro de todas esas opiniones y esas decisiones que se han tomado, se le ha dado muy poca participación, no es que no se le haya dado, pero ha sido muy poca la participación que han tenido los padres de familia según la condición de los sectores. Acláreme algo. Usted ha dicho muy poca, porque yo no he visto ninguna participación y usted dice muy poca. Muéstreme esa poca, porque no he visto ninguna que han tomado en cuenta a los padres en todos los niveles. Y debo decir algo más.
No hay que ser un experto ni un pedagogo para saber que este año escolar va a ser un desastre. Y no porque no hayan buenas intenciones, hay las intenciones y están buscando los recursos y están haciendo los esfuerzos, pero va a ser un desastre. Sí. Va a ser un desastre. Sí, es una experiencia nueva, no se tiene certeza de los resultados y sí, como usted dice, existe el interés, los recursos y las buenas intenciones, pero es una aventura. Y yo he visto, licenciado, y lo veo con mucho pesar, la iglesia, que en una vez tuvo una participación brillante y de primer orden en el sistema educativo. A raíz de todos estos famosos cambios que han ocurrido, hemos visto que cómo se ha salido del sistema educativo esa participación mayúscula y de primera que tenía la iglesia. Recuerde los colegios de monjas, toda la participación que tenían las monjas en el sistema educativo, sobre todo en el sistema público. Y fíjense cómo ellas se fueron retirando. Porque se convirtió en un negocio. Sí, aquí habían pocos colegios. ¿Y por qué hoy día hay una proliferación tan grande de colegios privados que ya no son para educar, sino para negocio? Porque ha habido la necesidad de que surjan por el descuido de la educación pública. Cuando haya un sistema educativo con una educación pública de primera, adecuada, como lo disfrutamos nosotros, habrá menos negocio con la educación privada, mucho menos negocio, porque a nadie le va a dar vergüenza mandar su hijo a la escuela porque el sistema sea de calidad y sea prometedor. Así yo creo que se contribuye al presupuesto familiar cuando haya un sistema educativo donde en los centros docentes del país, donde el sistema tenga todo lo que necesita un niño para formarlo. Ahora, con esto de que se va a entregar medios virtuales para una educación virtual, fíjese, licenciado, yo que me he pasado la vida en las aulas, no soy tan atrasada, porque yo no he querido quedarme atrás, pero los recursos virtuales y tecnológicos son una herramienta que se han venido usando como auxiliar de la enseñanza. Son auxiliares, se han venido usando, sí, y no se le puede quitar su importancia. La tienen, contribuye. Todos estos medios contribuyen a enriquecer la enseñanza y la formación del niño, pero no son de primer orden. Enséñeme el humanismo virtualmente. Licenciado, el calor humano, la participación, la presencia del profesor en las aulas con los alumnos, sobre todo de la educación básica, eso no lo sustituye ninguna ciencia, ninguna tecnología. No, esto es peligroso. Mire, yo quisiera saber, porque yo sé que ellos tienen estadísticas, dicen que tienen 2,8 millones de estudiantes en educación pública, pero yo quisiera, yo sé que la tienen, pero que se diera a conocer, porque si hay un área que debe ser diáfana y transparente del conocimiento sin cuestionamiento de una nación, es educación y sobre todo la delicadeza de la educación primaria. Entonces yo me pregunto, el niño que está en el jardín de infantes, es decir, como le quieran llamar, en educación inicial, ese niño usted no lo va a formar con una computadora jamás en la vida, porque incluso el niño le surgen inquietudes, tantas inquietudes, que un robot y un aparato no le va a poder dar la respuesta, y la capacidad de atención de un niñito de 5, 6 años, 4 años, no pasa de 5 minutos. A los 5 minutos el niño está inquieto y está demandando que se le dé seguimiento directo de un ser humano. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que vamos a formar? Son roboces, son niños sin amor, donde no tienen el calor de su padre, el calor de sus hermanitos, el calor de los demás, porque es un aparato que lo está conduciendo. Ahora bien, otro asunto que me llama la atención, yo creo que la opinión de los padres en sentido general es importantísima en todo esto, porque hay que saber qué es lo que los padres quieren y qué es lo que pueden aportar. Entonces es una situación muy heterogénea, porque hay zonas
en el país zonas remotas donde no hay ni siquiera agua ni luz eléctrica. Entonces, estos niños se van a quedar sin escuela. Donde hay lugares remotos, que los niños hay que sacarlos de su casa porque los padres no lo mandan a la escuela porque no tienen ni qué comer. Y hay lugares, hay hogares donde los padres son analfabetos. Bueno, ¿cómo van a conducirlo? Sí, pero, mire, yo le voy a decir. Entonces, licenciado, la clase media aquí trabaja papá y mamá. ¿Qué van a hacer? ¿Quién va a dirigir a estos niños y a disciplinarlos? Sobre todo, niños de educación básica. Yo creo que debe haber un control muy estricto sobre la diferente área geográfica del país y la situación de cada lugar y la situación de cada familia y tener estadísticamente un control de esos 2.8 millones de habitantes de educación primaria, saber cuáles están en lugares remotos y cómo vamos a manejar eso. Lo mismo que dónde, cuántos padres hay que trabajan papá y mamá y quién va a dirigir esos niños. Licenciado, tiene razón, pero mire, algo muy importante. Entonces yo creo que los métodos usados para de séptimo curso en adelante, los adolescentes y lo de educación secundaria, no pueden ser lo mismo método que la educación básica, negativo. Ni mucho menos de la educación universitaria. Ahí deben entrar diferentes factores y escuchar la iglesia y escuchar los médicos y escuchar sobre todo qué los padres pueden aportar y cuál es la condición de cada hogar, porque de lo contrario esto va a ser peligroso. Muchos adolescentes van a desertar de la escuela y se van a meter a delinquir. No va a haber control. Y muchos niños en educación primaria básica y educación inicial, no van a ir a la escuela y muchos padres se van a descuidar con sus hijos porque ellos trabajan y tienen que llevarle la comida. Esto es una situación muy delicada, esto no es cuestión de tecnicismo nada más, ni de tecnología nada más. Aquí hay una situación que yo sé que es difícil, el año va a ser catastrófico por más que se quieran emplear métodos, pero no puede ser igual para todo. Y tener en cuenta que la tecnología no es el factor número uno en la educación de un niño de educación básica. Yo iba a poner dos ejemplos, pero no voy a tener tiempo. Lo primero es que José Luis y la directora, que viven en lugares como yo, no como la licenciada que vive donde vive la Highlight, saben que hay padres que para configurar el celular se lo pasan a los hijos, que ni siquiera configurarle un celular saben. Imagínense cuál es la situación. Y lo segundo, que se está dando una realidad. Los colegios están cobrando la misma inscripción en los colegios. Los padres están comprando computadoras y tablets y están cobrando lo mismo, tienen menos gastos, tienen los profesores en fase suspendido que lo van a entrar, o sea, desangrando al gobierno y ni siquiera le dan un beneficio a esos padres. Tengo casos y evidencia de eso. Y lo que pretenden es darle 2 horas virtual de 9 a 11 de la mañana. Es una estafa lo que están haciendo en la educación. Y yo tengo evidencia de eso. La situación es muy difícil, licenciado. Muy difícil. Esto no es cuestión de tecnología ni de opiniones de expertos. Esto es cuestión de ir al terreno para ver qué tipo de procedimiento se le va a aplicar a cada sección, a cada hogar. Bueno, licenciado, ya no están haciendo señales. El tema para mí es muy interesante. ¿Eso a usted le gusta ese tema? Sí, pero ya no tenemos más tiempo. Es decir, licenciado, que lamentablemente tenemos que obedecer. No pudimos hablar de lo que pasó ayer, hoy y sigue mañana, que el presidente hizo el Consejo de Gobierno en Santiago, que en diciembre del 2007 fue que se hizo un Consejo de Gobierno. Ni podemos hablar de la muerte del coronel, que me ha dejado tan compungida y tan confundida. Pero nada, gracias amigos por habernos acompañado una vez más. Esperamos que el conversatorio de hoy haya sido de su agrado. Y estuvimos con ustedes en perspectiva el licenciado Manuel Gómez y Grisel Cruz, quien les habla. Hasta pronto.